Muy buenas a todos. Vamos a hacer la revisión de la evaluación continua de este mes de marzo. Antes de nada quisiera hacer una pequeña aclaración, y es que cuando nosotros decimos que una respuesta a una pregunta se encuentra en, por ejemplo, la regla 12, página 107, siempre nos estamos refiriendo a este librito, que es el libro oficial de las reglas de juego 2017-2018. No se refiere al material que tenemos colgado en la intranet. ¿De acuerdo? Entonces, siempre aquí, en este librito, es donde vamos a encontrar las respuestas a las preguntas de los exámenes. Dicho esto, comenzamos. La pregunta 1 nos dice: ¿qué determina el número de personas con presencia autorizada en el área técnica? La respuesta correcta es la B, que es el reglamento de la competición. Esto lo podemos encontrar tal cual escrito en la regla 1, en su página 37, en el apartado 9, que hace referencia al área técnica y al número de personas que tienen autorización para estar en el área técnica. La pregunta 2 nos dice: ¿quién controla los balones adicionales colocados alrededor del terreno de juego? Y la respuesta correcta sería la C, que es el árbitro, y esto también lo encontramos en la regla 2, página 44, que como subrayo ahí en rojo, es el árbitro el que tiene que controlar esos balones adicionales que se pueden colocar alrededor del terreno de juego. La pregunta 3 nos dice: después de anotarse un gol y antes de que se reanude el juego, el árbitro se percata de que el equipo que lo había conseguido estaba jugando con 12 jugadores. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Deberíamos anular el gol y reanudar con un tiro libre directo desde la posición de la persona no autorizada. Esto lo encontramos en la regla 3, en su página 52, donde nos dice que si después de anotar un gol el árbitro se da cuenta antes de reanudar el juego de que una persona no autorizada se hallaba en el terreno de juego en el momento de marcarse el gol, el árbitro deberá anular el gol si la persona no autorizada era un jugador, un sustituto, un sustituido, un jugador expulsado o un miembro del cuerpo técnico del equipo que marcó el gol. Y se reanudará el juego con un tiro libre directo desde la posición de la persona no autorizada. La pregunta 4 nos dice: un jugador sustituto entra en el terreno de juego sin permiso del árbitro y evita un gol al coger el balón con las manos. ¿Qué decisión toma el árbitro? La respuesta correcta sería la A, que dice conceder un tiro libre directo o tiro penal, dependiendo de dónde se produzca la infracción, y lo expulsa por evitar un gol con las manos. Esta respuesta lo encontramos justificado en la regla 3, página 50, donde en el apartado 7, personas no autorizadas en el terreno de juego, nos dice, como ahí os subrayo en rojo, que si un sustituto, que es el caso de nuestra pregunta, entra en el terreno de juego, el árbitro deberá primero detener el juego únicamente si hay una interferencia en el juego. En este caso hay una clara interferencia porque se evita un gol con las manos. Hacer que esa persona salga del terreno de juego y tomar la medida disciplinaria apropiada. Si detenemos el juego y la interferencia fue causada, en este caso por un sustituto, hay que reanudar el juego con un tiro libre directo o penalti. Por tanto, como ha habido interferencia, tenemos que parar el juego. La sanción técnica sería reanudar con un tiro libre directo o penalti, dependiendo de dónde se cometa la infracción. Y en la sanción disciplinaria nos tenemos que ir a la regla 12, página 107, donde nos dice que un jugador expulsado, un sustituto, un sustituido, que entre en el terreno de juego sin el debido permiso del árbitro e interfiera en el juego o en un adversario impidiendo un gol del equipo adversario o malogrando una oportunidad manifiesta de gol, habrá cometido una infracción merecedora de expulsión. En este caso, la pregunta nos dice que hay un sustituto que entra al terreno de juego y evita un gol con las manos. Por tanto, evita una ocasión manifiesta de gol y, por tanto, habría que expulsarlo. La pregunta 5 nos dice que estando el balón en juego, un sustituto entra en el terreno de juego y golpea de forma temeraria a un contrario. Decisión. La respuesta correcta sería la B, que nos dice expulsar al jugador sustituto por doble amonestación y reanudar el juego con un tiro libre directo o penalti. ¿Por qué la doble amonestación? Porque primero tendríamos que amonestar por la entrada indebida del sustituto, entrar sin permiso del árbitro al terreno de juego, y en segundo lugar, la segunda tarjeta sería por golpear de forma temeraria a un contrario. Si este golpeo fuese con un uso de fuerza excesiva,
pues tendríamos que amonestar por la entrada indebida y sacar luego roja directa por esa conducta violenta. Esto lo encontramos igualmente en la regla 3, en su página 50 y 51, como hemos visto en la anterior pregunta, y por tanto, si detenemos el juego y la interferencia en este caso es causada por un sustituto, hay que reanudar con un tiro libre directo o penalti. La pregunta 6 nos dice: un jugador se niega a cubrirse las espinilleras con las medias alegando que tiene una herida. ¿Qué decisión toma el árbitro? La respuesta correcta sería la B, que no se le permite seguir jugando si se niega a cubrirse completamente las espinilleras con las medias. La justificación está en la regla 4, en su página 55, donde al hablar en el punto número 2 del equipamiento obligatorio, en el apartado y haciendo referencia a las espinilleras, nos dice que deberán estar fabricadas de un material adecuado que ofrezca protección razonable y además deben quedar cubiertas por las medias. Por tanto, no es una justificación que si un jugador tiene una herida no se cubra totalmente las espinilleras con esas medias. La pregunta 7 nos dice: ¿de qué color deben ser las mallas térmicas? La respuesta correcta es que deben ser del color principal de los pantalones cortos o de su parte inferior. La justificación está en la regla 4, página 56, donde al hablar en su punto número 3 acerca de los colores, como tenéis ahí subrayado, dice que si se usan mallas térmicas cortas o largas, estas deben ser del color principal de los pantalones cortos o de su parte inferior. Y además, los jugadores de un mismo equipo deben llevar todas del mismo color. La pregunta número 8 nos pregunta: ¿puede un árbitro autorizar el comienzo de un partido en un campo en el que las metas no tengan redes? Es decir, ¿las redes son obligatorias para jugar un partido de fútbol? La respuesta correcta es la B, que dice que las reglas de juego no requieren de redes para que el partido se pueda iniciar. Lo tenemos escrito en la regla 1, página 38, donde en el apartado de las porterías nos dice que se podrán enganchar redes en las porterías, pero no nos dice que se deberán enganchar redes en las porterías. La pregunta 9 nos dice: ¿qué misión tiene un árbitro asistente en el lanzamiento de un penalti durante un partido en el que existen árbitros asistentes adicionales? La respuesta correcta sería la C, que las dos anteriores no son correctas, ya que si observamos en el apartado A, la respuesta A nos dice que el asistente, en este caso, si hay asistentes adicionales, tendría que observar al portero si se adelanta de la línea de meta y si el balón ha traspasado la línea de meta. En el apartado B nos dice que su misión es únicamente observar si el balón traspasa la línea de meta. Y si nos vamos a la regla 6, página 72 y 73, en las tareas que tienen los árbitros asistentes, en concreto en el lanzamiento de un penalti, nos dice que si se han designado árbitros asistentes adicionales, el árbitro asistente deberá colocarse alineado con el punto de penalti. Y en el caso de los árbitros asistentes adicionales, su tarea en la ejecución de un penalti es ver si el guardameta se mueve fuera de la línea de meta antes de que se patee el balón y si éste ha cruzado la línea de meta. En la pregunta 10 nos dice: la recuperación del tiempo perdido por la que el árbitro deberá prolongar cada periodo de juego incluye una serie de motivos. Indique qué respuesta es la más completa y la más correcta. Si leemos las tres respuestas, la más completa y la correcta sería la B, que lo encontramos escrito tal cual en la regla 7 en su página 79.